Hoy nos acompañan en la mesa de Despierta el periodista Héctor de Mauleón, quien ha sido reiteradamente amenazado por su trabajo. Héctor, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias, muy buenos días. Está Ricardo Sánchez, el fiscal para delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República. Tomó posesión del cargo hace apenas unos cuantos días. Gracias por estar aquí, muy buenos días. Y Ana Ruelas, ella es directora de Artículo 19, una de las organizaciones internacionales de mayor prestigio en lo que tiene que ver con la protección de los periodistas. Ana, gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. ¿Qué sientes cuando ves una noticia como esta, Héctor? Pues es devastador, Carlos. Estamos cada vez sumergidos en una peor espiral de violencia, una espiral que comenzó en el año 2000 y que se va acelerando de una manera en verdad enloquecida. Si hacemos la cuenta, sobrepasan el centenar de periodistas asesinados en lo que va del siglo. De 2010 para acá son 50, cerca de 50 periodistas. Si trazamos un arco poniendo como alfileres rojos en los estados en donde esto ha ocurrido, pues ya lo estamos viendo en Veracruz, lo estamos viendo en Chihuahua, lo estamos viendo en Baja California, lo estamos viendo en Sinaloa, lo estamos viendo en Guerrero, lo estamos viendo en Jalisco, es decir, va abarcando absolutamente el territorio nacional y con una constante, que es la impunidad total. Solamente de 500 agresiones que hubo el año pasado, de este número de periodistas asesinados que te he referido, solamente hay 3 sentencias, solamente hay unas cuantas personas vinculadas a un proceso, y el mensaje es: se puede matar, es posible matar periodistas en México con total y absoluta impunidad. ¿Por qué debe importarle a la gente? ¿Por qué alguien que nos está viendo dice, bueno, pues igual los carpinteros sufren la impunidad y la violencia, también las amas de casa, las profesionistas? ¿Por qué nos debe importar más como sociedad que un periodista no sea asesinado? No sé si nos debe importar más. Creo que tiene una importancia fundamental el periodismo y el funcionamiento de una democracia, pero creo también que en los lugares en donde esto ha estado ocurriendo, y el periodismo ha sido silenciado, en donde dejan de funcionar periódicos, en donde se cierran medios de comunicación, se van creando espacios de silencio y de oscuridad, en donde las palabras dejan de comunicar el mundo. Entonces, hay lugares de México que están perdidos, que no sabemos lo que está ocurriendo en esos espacios, y en donde eso pasa, en donde la palabra se calla, eso ha sido histórico, en donde las palabras dejan de iluminar el mundo, se impone la barbarie. Ana, ¿por qué tendría que importarle a la sociedad algo así? Bueno, el periodismo es un factor muy relevante en la democracia. Si nosotros aspiramos a ser un país democrático, necesitamos información plural que nos permita tomar mejores decisiones. Las agresiones contra la prensa lo que generan es una autocensura, como ya lo mencionó Héctor, y lo que generan es el silencio y la ruptura de la historia. Al final, gran parte de la construcción de verdades es el trabajo periodístico, y sin el trabajo periodístico estamos sujetos a la repetición continua de las violaciones a derechos humanos, de la violencia, de la corrupción. Hoy por hoy podemos decir que gracias al trabajo periodístico, gracias a un trabajo periodístico que todos los días se levanta, podemos hacer una construcción real de las verdades del pasado, del tiempo de la Guerra Sucia. Podemos saber qué pasó, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya, de Apatzingán, haber sabido lo de las empresas fantasmas de Duarte. Toda esa información deriva del trabajo periodístico y la sociedad la necesita para tomar mejores decisiones, más aún frente a un proceso electoral. ¿Le conviene al poder una prensa con miedo? ¿Le conviene al poder una prensa que no le sirva de contrapeso? Claro, definitivamente. Nosotros vemos que esto deviene de una política de Estado, de los 3 niveles de gobierno en todas las instituciones que buscan restringir los flujos efectivos de información. Las agresiones contra la prensa son intencionales, y esto tiene que ver también una relación directa con que el 53% de las agresiones que documentó Artículo 19 tienen como perpetrador un funcionario público, mayoritariamente agentes estatales, después agentes municipales y posteriormente cuando dice agentes, son federales. ¿Policías, digamos? Entre policías podrían ser también, en el caso de federales, también forman parte de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, pero son, digamos, fuerzas de seguridad. Exactamente. Ahora, en el mundo ideal, ¿qué podría o qué debería estar haciendo el Estado para proteger a los periodistas? Es un tema de que los periodistas traigamos escoltas,
O sea, en el mundo ideal, ¿qué es lo que ustedes que han estudiado este tema? En el mundo ideal no debería de haber un mecanismo de protección a periodistas, porque la libertad de expresión se daría por sentado, por ser un pilar para la democracia. En un Estado democrático, esta situación no debería de pasar. En el mundo ideal, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión debería de tener por lo menos en un caso un autor intelectual identificado, un caso en el que se dé un mensaje claro de no impunidad para la prensa, porque si bien es cierto que existen 3 sentencias actualmente, todas esas 3 sentencias apuntan a autores materiales, a aquellos que estiraron el gatillo, no a quienes dieron la orden de estirar. Pues esto ya tocó su escritorio. Y creo que si usted pregunta entre los periodistas, se lo digo con el mayor de los respetos, entiendo que usted acaba de tomar posesión del cargo, todos le vamos a decir que la oficina que usted tiene a su cargo y que lleva años funcionando y consumiendo dinero del presupuesto, no ha servido para nada. Buenos días, Carlos, buenos días. Efectivamente, tenemos clarísimo que existe un reto importante, que existe una situación que nos está rebasando como Fiscalía. Ya lo platicamos, el primer acto que tuve cuando tomé posesión fue sentarme con las organizaciones, Ana Cristina entre ellas, y platicar con ellos y platicar de manera transparente cuáles los pasos a seguir. Hay un plan de trabajo ya que estamos estructurando y que vamos a estructurar de manera conjunta con ellos. Efectivamente ha sido una semana, como bien lo mencionas, yo llevo una semana en el cargo, pero ha sido una semana muy dura, ha sido una semana en donde hemos tenido que reaccionar de manera inmediata ante 3 situaciones que ponen en peligro la libertad de expresión. Así lo hemos hecho. La instrucción del Procurador General de la República es muy clara, de entrar con toda esta situación, buscar a responsables, en ningún momento salir a descalificar o hacer alguna revictimización que nos impida seguir la línea de investigación que tiene relación con la libertad de expresión, o sea, saber con toda la claridad. Porque esa es otra, ¿no? Clásica. No, pues es que quién sabe qué malos pasos andaba, no, pues es que le querían robar su coche, no, pues es que tenía una novia, ¿no? En este caso existe la absoluta disposición y el absoluto compromiso de iniciar la carpeta de investigación y de tomar en consideración como punto de partida que la libertad de expresión pudo haber sido un móvil de cualquiera de estos delitos. Y hasta no agotarlo, pero no agotarlo con pruebas claras, objetivas, científicas, no vamos a descartar esta situación. Y ese es el compromiso en este sentido, y así lo hemos hecho en estos 3 casos que se han presentado esta semana. Me parece que la sensación que tenemos los reporteros es que a las autoridades federales, estatales, municipales, les vale. ¿Les vale? De ninguna manera. Y te lo puedo confirmar esta semana, inmediatamente en cuanto se tuvo conocimiento del triste homicidio de Javier, dispusimos un equipo de trabajo de aquí de la FEADLE que ya se fue para Sinaloa, que ya está trabajando con ellos, salieron de manera inmediata. ¿Qué reporte tienen hasta ahora? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, no me gustaría adelantarnos y va en la misma lógica de lo que te comentaba. Si hasta que no tengamos pruebas claras, objetivas y reales, no me gustaría adelantar y tampoco poner en riesgo la investigación. Se está trabajando, la Fiscalía del Estado como primer respondiente ya empezó a trabajar en esa situación. Ayer entrevisté, perdón que lo interrumpa, al fiscal de Sinaloa y lo que me decía es que pues, pudo haberse tratado de un robo de vehículo. 12 balazos para robar un vehículo. Y versiones encontradas, la primera versión que iba caminando, la segunda que fue a bordo del auto, una versión que dice que fue con un arma, otra que dice que fue con 2. Van a pasar las primeras 24 horas, ni siquiera tenemos una explicación clara de lo que Y por eso no quiero adelantarme a una hipótesis. Hasta no tener toda la claridad, empezamos a generar hipótesis que pueden después afectar la propia investigación. Cuando tengamos una hipótesis clara, científica, objetiva, lo daremos a conocer con toda transparencia. Es decir, en este momento no tienen idea de qué pasó. Tenemos líneas de investigación, tenemos pruebas. ¿Cuáles son las líneas? Mira, para saber qué líneas están investigando. Efectivamente, la línea de investigación relacionada con la libertad de expresión es la principal y la fundamental en este momento. Vamos a seguir todas las pistas, pero a eso es a lo que me refiero. No quiero adelantar una situación para después no contradecir. ¿Cuántos agresores son? En este momento no me gustaría entrar en ese Apareció detalle, el vehículo, ¿no? Apareció el vehículo. ¿El vehículo nos da alguna pista? Estamos ya levantando las periciales correspondientes en el vehículo para poder obtener cualquier indicio que nos pueda servir. No veo de momento nada que se aparte de lo que ha ocurrido en otras ocasiones. En 2011, un joven que acaba de graduarse, que está estrenándose en el oficio, va a Monterrey a hacer una entrevista con un conductor de televisión. Al salir de la entrevista lo levantan junto con el conductor. Aparece el vehículo, aparecen los cuerpos, no hay una hipótesis clara, vamos a investigar.
Eso pasa en Monterrey. El mismo año, en Sinaloa, el director de un portal muy incisivo dedicado a la política es levantado al salir de sus oficinas. Aparece horas después el vehículo, tenemos indicios en el vehículo, vamos a investigar qué pasó, no sabemos cuántos fueron. Podemos hacer recorriendo estado por estado y son las mismas constantes. Creo que el problema central aquí es que nos han habituado las autoridades a la impunidad. Esta imagen de un periodista tirado en una calle sangrando puede ser la imagen de cualquiera de nosotros. Y lo peor es que no sabríamos nunca quién nos hizo posar para esa fotografía, porque la constante en México ha sido no queremos adelantar, tenemos líneas de investigación muy sólidas, estamos recabando indicios y finalmente es abrumador, es apabullante la evidencia que indica que ese camino no ha llevado a ningún lado, no ha resuelto la impunidad. Y también decir, o sea, de los 11 asesinatos que ocurrieron en 2016, de los 104 asesinatos que llevamos desde el 2000, no tenemos ninguna solución. No sabemos qué pasó. El punto aquí es que necesitamos ya otras respuestas. Y aquí traigo a la mesa una situación que ya desde que vino el Alto Comisionado de las Naciones Unidas había mencionado. Necesitamos un Consejo Asesor Internacional de Derechos Humanos que venga a hacer mecanismos de verdad, porque necesitamos verdad sobre las agresiones sistemáticas contra la prensa, necesitamos justicia. Ya no es posible para un periodista ejercer libremente su trabajo en México sin tener miedo. Y eso no solamente nos está afectando como periodistas, no, a la sociedad ya le está afectando, porque un periodista tiene que decidir todos los días si quiere publicar algo o si está sujeto a una agresión. Mira, tenemos la claridad de que existe una situación de riesgo muy clara. Hay instituciones que así lo manifiestan. El mecanismo, la creación del mecanismo de protección es un reconocimiento del Estado a una situación de riesgo extraordinario que, como decía Ana Cristina, no debería de existir este mecanismo, pero existe y tiene un número muy importante de comunicadores y de personas defensoras de derechos humanos bajo su protección, con medidas que no son necesariamente la única manera. Hay cámaras de seguridad, hay escoltas, hay cerraduras, hay una serie de medidas, pero yo lo he dicho desde que estoy en este cargo, la impunidad es la mejor medida y la única medida para prevenir que sigan siguiendo, combatir la impunidad, efectivamente. Y ese es el compromiso que tenemos. Efectivamente, hemos empezado a trabajar, hemos estado identificando, hemos estado haciendo diagnósticos de averiguaciones para poder determinar las carpetas de investigación y consignar a las personas y no enfocándonos única y exclusivamente en los autores materiales. Eso es clarísimo. A veces, para una investigación, el primer paso es dar con el autor material y un segundo paso es poder investigar a la persona que haya ordenado ese ataque. ¿Pone su cargo sobre la mesa? Siempre ha estado sobre la mesa desde el inicio de una administración. Si no resuelve que es el primer caso grande que llega a su escritorio, ¿renuncia? Efectivamente, la renuncia está siempre en la mesa ante una situación de esta naturaleza. El día que el Procurador General de la República me nombró, yo tuve clara la situación en la que estábamos entrando. Estábamos entrando en una situación de riesgo, una situación de trabajo que tenemos que entrarle con todo como autoridad. Y toda la Fiscalía lo he transmitido a la Fiscalía. La Fiscalía tiene un grupo de personas profesionales y vamos a trabajar para lograr esa situación. El sistema de protección actualmente está totalmente fragmentado, no solamente entre la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo son pequeñas fichas que no se unen para generar una política integral. Y aquí hay un punto muy clave. Las agresiones contra la prensa deben de ser un problema de Estado, porque, otra vez, estamos hablando de la democracia. Si no tiene presupuesto la Fiscalía, porque le podría hablar un poco sobre el presupuesto el señor fiscal, si no tiene presupuesto el mecanismo, es porque para el Estado no es un problema público. Y ahora tiene que serlo. Tiene que serlo si queremos hablar de democracia, tiene que serlo si quiere el presidente de la República decir que esta es una prioridad para el Estado mexicano. Sí, tocaste dos puntos o tres que son fundamentales, creo yo. Uno, esto no va, debemos esperar que se resuelva el asesinato de Javier Valdez, pero esto no va a resolver
la situación de acoso y de hostigamiento a los periodistas en México. La Fiscalía tendría que impulsar un protocolo que todos los periodistas del país pudieran seguir y pudieran conocer, un protocolo de protección para que pudieran sentirse de alguna manera acompañados, protegidos. Héctor, tendría que articularse las organizaciones de activistas con todas las fiscalías de todos los estados. Tendría que hacerse un trabajo de integración que no existen. Los periodistas... No es el caso de los periodistas de la Ciudad de México, de los periodistas del centro, pero los periodistas de México están absolutamente solos. Los periodistas que están en los frentes de batalla del narcotráfico, en la frontera, donde no pueden publicar algo porque reciben la presión de las autoridades y la presión de los grupos criminales, esos periodistas no tienen a quién recurrir, porque encuentran, por un lado, autoridades compradas y en complicidad con los narcotraficantes, y por otro lado grupos criminales que son los verdaderos jefes de redacción, porque son los que te dicen qué fotografía publicar, qué nombre no mencionar y qué nota debe salir o no. Entonces, mientras los sigamos dejando solos, resolver el asesinato de Javier, que ojalá se resuelva, no va a hacernos avanzar. Y estamos hablando de lo peor de la escala, que es el asesinato. Pero luego hay también los baleados, los heridos que afortunadamente la brincaron, los secuestraron, detenidos y la cantidad de amenazas cotidianas que uno recibe, amenazas de muerte, agresiones verbales. Eso ya creo que todo periodista asume que lo están espiando, ¿no? Y ya aprendes a vivir con ello, es decir, cosas que tendrían que ser escandalosas, pero claro, como a unos los matan, pues que te espíen ya no te parece tan grave, ¿no? Hay veces que en Twitter te empiezan a amenazar de muerte, claro, o que públicamente políticos se lancen directamente contra el ejercicio de la prensa y de la opinión, pues ya no te parece tan grave porque a otros los matan, ¿no? Hay veces que las cifras son absolutamente transparentes. 11 periodistas asesinados en 2016 significa casi un periodista muerto al mes durante el año pasado. 500 agresiones en 2016 contra medios y periodistas. Estamos hablando de más de una agresión al día. Es decir, un periodista asesinado al mes y un periodista agredido cada día del año pasado. Ese es más o menos el escenario. Yo les agradezco muchísimo. ¿Algo más, fiscal? Reiterar. Le agradezco mucho que haya venido. O sea, sé que es una situación difícil. Sé que va entrando al cargo. Entiendo que viene una mesa en donde estamos 3 periodistas irritadísimos por lo que está sucediendo. Le agradezco que haya venido. Lo entiendo y la comprensión es absoluta. Pero no dejaremos de insistir, ni vamos a dejar de ponernos duros con este asunto. Y lo tengo muy claro, yo se lo dije hace algunos días a Ana Cristina, el día que nos reunimos. Tengo claro que vienen a exigirme, tienen derecho a exigirme y ese es el compromiso. Vamos a dar resultados a partir de esa exigencia y no hay duda que existe un problema y a partir de ahí vamos a trabajar. Ojalá. Muchas gracias por venir. Héctor, muchísimas gracias. Fiscal, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por venir.